Bien. Estamos ready. Vamos a hablar de un tema que se ha predicado mucho. Maestros, predicadores, psíquicos, brujos, astrólogos, todos han hablado de esto. Wow. Pero hoy yo quiero que le pongan un poquito de atención a un maestro de la Biblia. Un maestro de la Biblia va a hablar del mismo tema. Está en el libro de Hechos, capítulo 17, del verso 16 al verso 23. Vamos a pedirle a uno de los jóvenes que... Busca tu Biblia, lee Hechos 17, versículo 16 en adelante. Señor, que tenemos 870 personas en línea. Comparta la transmisión. Tenemos que llegar a 1000 y pico hoy. Hoy es plato fuerte. Claro. Lo que usted va a escuchar hoy no lo ha escuchado en su vida entera. Y va a morir en las próximas reencarnaciones tampoco lo va a escuchar. Dele a compartir. Necesitamos que 800 personas por lo menos compartan esta transmisión. Cuando usted lo comparta, escríbalo ahí. Ok, Pablo en Atenas. Correcto. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con lo que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y uno decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba al evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestro oído cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces pues Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones, atiénsense en todo, observo que... Atenienses, perdón. Varones, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Hasta ahí. Sí. Al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Amén, amén. Hasta ahí está bien. Mire, como decía al principio, hemos escuchado a un sinnúmero de grandes ministros, grandes hombres de Dios, que han disertado sobre este tema. Unos han hablado de la luna, otros han hablado del sol, otros han hablado del infierno, otros han hablado de la mítica hebrea, y todos han dicho algo. Yo quisiera hoy hacer una pequeña aportación sobre ese tema que creo que va a ser interesante. Lo primero es que los grandes estrategas militares, cuando están en el campo de batalla, aprovechan lo que se llaman blanco de oportunidad. ¿Qué es un blanco de oportunidad? Que hay una misión específica, pero en el momento que se está desarrollando la logística para esa misión específica, aparece un blanco que es superior a la misión que se va a llevar a cabo, y el comandante en el campo de batalla gira la atención al blanco de oportunidad. Es el caso que usa el apóstol Pablo aquí. Pablo tiene una gran oportunidad y la aprovecha. ¿Y qué fue? La intención de Pablo venía de un arrastre grande presentando a Jesucristo por encima de todos los dioses. Pero ahora él llega a Atenas y encuentra un Dios que él no conocía y que ellos mismos no lo conocían. Y aprovecha ese blanco de oportunidad que era ese altar, a ese Dios no conocido,
y le dice, ese Dios que ustedes están adorando sin conocerlo es el que yo estoy predicando. Eso era mentira. Eso era mentira. Ese Dios no tenía nada que ver con Jesucristo. ¿Cómo? Pero Pablo aprovecha la oportunidad de la inclinación que ellos tenían y le dice, como ese no tiene nombre, no es una estatua, entonces es el que yo voy a presentarle. Pero mire lo interesante, que Pablo dice el verso 19 al 20 que usted leyó, que Pablo se enardecía en la ciudad observando que la ciudad estaba sumergida en una idolatría terrible. Pero cuando a Pablo lo llevan al Areópago, Pablo inicia su disertación elevando el ego de los presentes en ese lugar. Él está frente a lo más sabio de ese tiempo. Estaba enfrente de los filósofos, de los estoicos, de los epicúreos. Y él le dice, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Esa no era la intención de Pablo. Porque más adelante le va a decir que era uno idólatra. Lo único que Pablo necesita obtener la atención de ellos. Y por eso le vende la primera parte que va a levantar el ego de ellos. Diciéndole a ellos, ustedes son muy religiosos y todo el mundo se empompó de una vez. Pero antes de hablar de ese pasaje, tenemos que entender varias cosas. La primera es que Pablo estaba en Tesalónica, junto con Sila y Timoteo. Y se armó una gran lucha, un revuelo en Tesalónica y Pablo tiene que salir. Mientras Pablo sale, Sila y Timoteo se quedan en Tesalónica. Y Pablo entonces llega a Atenas y le manda una carta a Sila y Timoteo para que ellos se reúnan con él en Atenas y Pablo se queda esperándolo ahí. Ahora, mientras Pablo lo está esperando, Pablo era de aquellos predicadores que no perdía oportunidad. Así que se dedicó a fluir en la calle, donde quiera, en lo que llegaban sus dos compañeros de ministerio. Pero ahí es que él tiene este encuentro con ese altar. Y yo quiero hablarle del altar. Hay un rey llamado Megales, el rey Megales, que gobernó a Grecia alrededor del siglo 7 a.C. Este era un rey sanguinario, un rey terrible. En su tiempo se levantó un grupo de sediciosos que trataban de traer una revolución dentro de la misma Grecia. Y él logró tener un encuentro con ellos. Y en el encuentro con ellos, él le prometió a ellos que si ellos se rendían, él le iba a dar una amnistía a ellos. Y lo convenció. Cuando ellos se rinden, que entregan las armas, el rey ordenó que fueran ajusticiados todos. O sea, le mintió. Así que ellos son todos ajusticiados. Varios años después, en la misma ciudad, llegó una peste. Una pandemia atacó la ciudad. Y cuando la pandemia ataca la ciudad, como habían tantos dioses en Atenas, cada uno de los que creían en sus dioses comenzaron a sacrificarle a los dioses. Pero la peste seguía matando a las personas. Y seguían sacrificando. Así que una comisión de los ancianos de Grecia fueron y tuvieron una reunión con una sacerdotisa de nombre Pitia. Cuando tienen la conversación con la sacerdotisa les recomienda a ellos que tienen que seguir teniendo más fe y continuar haciendo los sacrificios. Pero mientras más corderos mataban, más muertos habían. Así que los ancianos toman una decisión y se movieron entonces al sureste de Grecia, a una ciudad de nombre Creta. En Creta había un profeta llamado Espimídide y fueron y hablaron con él.
este profeta le dice a ellos la razón por la cual la peste no para es porque la ciudad está maldita. Porque su rey engañó a unas personas y lo ejecutó. Y por eso hay una maldición sobre esa ciudad. Ahora, los dioses están sobre ustedes. Hay que buscar una solución. Y es a ver si calmamos los dioses. Entonces él le dice a ellos, cojan muchos corderos de color negro y de color blanco y a la medianoche suéltenlo en la pradera para que vayan a pastar. Ustedes prepárense con picapiedra, con amalgama y con piedra. En la pradera, cuando el cordero se acueste a dormir, aún habiendo comida, hagan un altar y ofrezcan ese cordero en ese lugar. Y lo hicieron así. Al día siguiente, donde quiera que había un cordero durmiendo, pues ahí mismo lo sacrificaban y hacían un altar y se lo sacrificaban al Dios no conocido. Al Dios Anoto Dei, así se llamaba, Anoto Dei. Wow. Se lo sacrificaban a ese Dios. Así que de repente la pandemia comienza a descender. Y toda Grecia entendió que había un Dios no conocido que lo había salvado de la muerte. Eso está sucediendo 600 años antes de que Pablo se presentara en Atenas. Ahora, cuando Pablo llega y comienza a estremecer la ciudad con el Evangelio de Jesucristo y ve este altar, y Pablo se molesta por el altar, porque dice, pero ¿cómo son tan idólatras? Porque aunque en los otros templos de Zeus, de todos sus dioses tienen una estatua, en este no tienen nada. Así que Pablo viene y comienza a hablar. Atenas tenía lo que se llama la colina, el aerópago. Era el lugar más venerado para que un sabio hablara. No todas las personas lo llevaban a hablar a ese lugar. Eran personas que tenían una reputación. Así que Pablo dijo tantas cosas que los atenienses se interesaron en entregarle la plataforma más sagrada que tenían ellos. Llevarlo allá a la colina donde se divisaba la ciudad entera para que Pablo le hablara a los sabios de ese tiempo. Ahora, cuando Pablo llega, y Pablo viene de haber observado lo que había pasado ahí, entonces Pablo viene y le dice, porque mirando y caminando por su plaza y observando sus altares, encontré una inscripción, un altar al Dios no conocido. A ese Dios que ustedes adoran sin haber conocido, es el Dios que yo le predico hoy. Es a Jesucristo el que hizo los cielos y la tierra y que de una sola sangre ha hecho todo el linaje de la tierra. O sea, cuando tú observas esa presentación de Pablo, dices, pero espérate, ¿cómo que Pablo está usando un altar a un Dios que es un Dios pagano para decir que ese era Jesús? Es la oportunidad que Pablo aprovecha y que debe de aprovechar todo predicador en el momento que tenga que exponer la palabra de Dios. Porque lo que hace Pablo es que convierte el altar que no tenía una estatua, que no tenía una imagen, y dice, ese es el Dios que yo les predico. Wow. Y les presenta a quién. Les presenta a Jesús como quién, como el artífice de ese altar. Y cuando le presenta a Jesús, dice la Biblia ahí mismo, que muchos de los grandes líderes de ahí se convirtieron. Wow. Que muchos aceptaron el plan de salvación de Jesús. Entonces yo he escuchado a tantas personas hablar de tantas cosas porque no ponen atención a lo que se llama el contexto histórico de cada narrativa bíblica. Si usted no tiene un encuentro con la historia, cualquier narrativa bíblica, usted va a hablar cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Usted va a decir cosas que no están en la Biblia. Si usted se pone a buscar en la internet, en YouTube, y pone al Dios no conocido, usted va a encontrar
cientos de mensajes y cientos de enseñanzas que no tienen nada que ver con lo que pasó aquí. A eso se le llama estudio, no a googlear. Porque googlear no es estudiar. Entonces, cuando tú sales del googlear a investigar, a preparar una pieza, a eso es lo que los maestros le llaman estudiar. Ahora hay que borrar todos los mensajes de Leiner de YouTube. Ya ha dicho que el Dios no conocido, que una cuestión ilegal. Ey, hay mucha gente. Ponte en serio, porque la ¿Ponte en gente... serio? ¿Ponte en serio? Ponte en serio, porque después la gente viene y salta con esa... De una vez empieza Leiner, tú sabes, de relajo, que estamos hablando en serio. Maestro, está fuerte. Señores, oigan esto. Retrátate. Oigan, Retrátate primero. Él es el que más estudia este partido. Ya quedaste. Oigan esto, señores. Nosotros le prometimos a ustedes que en enero arrancábamos con el Instituto Bíblico del Aire. Ya esto arrancó. Amén. Ahí esto arrancó. Así que el maestro va a seguir poniendo. Eso está profundo. Ahí están los números de ser del ministerio. No coma del pan de la vergüenza. Esto es un instituto bíblico. Le hemos traído la primera clase gratuita. Profesor, siga fluyendo. Bien, ¿cuál es mi consejo para todo aquel que se dedica a lo que es la administración a través de la Biblia? Es que usted no tiene que ser el más sabio, ni el más grande teólogo, ni el más grande maestro. Lo único que tiene que hacer es que si va a predicar de una narración bíblica, conozca la narración bíblica. Conózcala en el contexto de la geografía, en el contexto de la cultura, en el contexto de la política, en el contexto de la religión, en el contexto de las escrituras. Después que usted conoce los diferentes contextos de la narrativa, léela 5, 6 o 7 veces y separe las palabras, cada palabra, y búsquele la definición a cada palabra. Una vez ya usted tenga eso, usted está preparado para usted presentar una enseñanza de 35 o 40 minutos. No busque que la gente esté dando aplauso ni pidiéndole aplauso, ni que déle un aplauso para Dios. Ningún predicador que pide un aplauso para Dios lo pide para Dios, es para él. Porque Dios no necesita aplauso. ¿Cuánto alaban? Usted no tiene que pedirle la alabanza, tiene que salir del corazón del individuo por la palabra que tú depositas en él, no porque tú lo invite a que alabe a Dios. A Dios no se alaba así. Entonces, es solamente eso, tomar una palabra, por ejemplo, dice en el libro de Mateo capítulo 3, verso 4, que la comida de Juan el Bautista era ¿qué? Langosta y miel silvestre. Langosta. Desde que tú oyes la palabra langosta, tú sales corriendo a pensar que tú estás en Red Lobster. Una langostica se comía. Pero ¿cómo es que el profesor? La gente lee eso, porque entonces el Levítico dice que la langosta es inmunda. Los judíos no pueden comer langosta. Entonces Juan el Bautista, comiendo langosta en un desierto. Un hombre de un linaje sacerdotal. Explíquele eso, profesor. Señores, no lo estoy viendo fluyendo. Sí. Entonces, porque estos son los temas que usted tiene que apoyar. Claro. Usted tiene que apoyarnos a nosotros, esta radio, para nosotros seguir en esta línea de pensamiento, más en serio que en broma, y educando al pueblo. Ponme la información, profesor, siga fluyendo ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Mateo está escribiendo y dice que esa era la alimentación de Juan, langosta y miel silvestre, ya que tú sabes que el libro no fue escrito para esta parte del mundo, sino para Medio Oriente, tú debes entonces de colocarte en Medio Oriente y comenzar a leer como que tú estás en Medio Oriente. Sí. O sea, no como que tú estás aquí en América. Que en América es otra cosa. Entonces ya cuando tú sabes que hay un sistema alimenticio que usan los judíos con unas restricciones muy estrictas. Y tú sabes que la langosta no es parte de los alimentos limpios. Ya tú tienes que hacer un stop y decir, espérate, aquí hay un problema, yo tengo que comenzar a buscar a qué se refiere. Bueno, la langota a la cual se refiere aquí es un árbol. Es un árbol que da un fruto negro que en nuestro país se le llaman algarrobo. Oh. Hay otro nombre que tiene. Sí, cajeta, pero ya. A Santo Domingo en mi patio le llamaban Emma en cajeta. Algo en Y cajeta. buena que era. Algo Eso sí cajeta. que dejaba un bajo a diablo. You see? Hey,
¡Ey! Eso de... Maestra, ¡Ey! ¡Era sabrosa! Yo no te lo digo, pero... Dejaba un bajo a diablo. David, ¿tú cómo que sabes de eso? Sí, David le Yo comí gustaba mucho. Yo comí mucho. su M en cajeta. Nunca pensé en mi vida que iba a decir que esa M sabía tan sabrosa. Maestro Polanco, A lo que tú pues estás te gente hablando. aquí. ¡Ey! ¡Esa M era sabrosa! Ah, pero están anotando. No, es Tome un nota. dato muy cogiendo interesante nota. porque yo no, ¿dónde yo iba a conectar eso? Por eso es lo que yo Porque dice, hey, la cultura, esto, Mira, esto, código. Por eso, repite eso de nuevo, que la gente está de nuevo. preguntando aquí. Sí, mira, lo que pasa es que ese árbol, ese fruto, tiene 10 elementos esenciales para el cuerpo humano. Wow. O sea, no es solamente comételo, no. Es que tiene 10 vitaminas esenciales que necesita el cuerpo humano. Pero ahí mismo dice algo, que el estudiante debe de detenerse y decir, espérate, no voy a seguir leyendo. Porque yo me siento con el botita. Somos compañeros de oficio, él comió cajeta y yo comí cajeta. Ahora, Está bueno, Oiga doctor. esto. Fluya, maestro, fluya. Dice miel silvestre. ¿Cuándo usted ha visto una miel que no sea miel? ¿De dónde usted ha escuchado que es miel silvestre? No, Porque todas las miel son miel. miel, exacto. Usted no ha escuchado nunca de que miel silvestre. No, miel es miel. Y la miel viene de la abeja. Pero si te dice miel silvestre, detente. Detente. Investiga. Investiga. ¿Qué era miel silvestre en los tiempos de Juan el Bautista? Cuando Dios llama a Moisés en Deuteronomio 34 para darle la declaración de su finita extensión, que iba a morir, Dios le dice el texto que Dios le mostró toda la ciudad de la palmera, desde Jericó hasta Dan. Y cuando le está mostrando eso, la ciudad de la palmera no es más que un fruto que se da como en una palma, y los frutos están igual que la palma, que se llama dástile. Los dátiles. El dátil es la miel silvestre. No es miel de abeja. Es Por eso el decía, dátil. Porque el dátil, cuando tú lo abres, ya como una leche y sabía miel. Por eso decía que la tierra que fluye leche y miel. No era por vaca. De que ese no es el dátil. Yo que me compro dátil. Hay unos dátiles que yo... Tú sabes, yo lo llevo a la iglesia. Los dátiles. Entonces, No era miel. Sácate eso de tu cabeza. Ay, Dios mío. entonces, Está fuerte el asunto, señores. Señores, Está señores, fuerte. No es lo mismo Juan que Juana. Señores, cojan. No es lo mismo un googlecito. Espérate, gamita, Benita. señores. Cojan su cuaderno, porque ahí vi una gente que escribió. En mi iglesia me dijeron que era grillo. Sí, está bien, está bien. no fue a ella que le dije grillo. Exacto. Cuidado. No, en serio. Sí, sí. Tomen apunte, anoten que estamos aprendiendo aquí con el maestro para que ustedes ya sepan cuando le digan de que... Esto es una clase avanzada, esto es por una maestría. yo quiero aportar también, maestro, que es muy probable que el maestro Polanco, aparte de su trayectoria de estudio, tuvo que haber tomado un viaje a Israel, No le ha ido varias la veces. cultura, ¿entiendes? Y ahí también recopila informaciones que hoy de forma... ¿entiendes? Eso es más investigación que otra cosa. Porque en Israel, eso que es turístico. Porque tú no ves todo lo que viene en Israel, que viene más bruto que Sancho Panza. Eso es investigación. Exactamente. Porque esos guías turísticos, él se ha topado con los guías turísticos que hablan muchísimas mentiras. Oh, sí. Que él ponga el estudio y dice, no, eso no es así. Nosotros tuvimos que quitarle literalmente, le dijimos al guía turístico, usted llévenos al lugar, díganos cuál es el lugar y nosotros damos la clase, no usted. Porque no sabe. Ay, señor. Tú Maestro, estás- es verdad lo que tú dices. Improvisando, Maestro, ¿tú estás? maestro, tú es sabes. verdad lo que te dice, que esa gente que están estafando. Pues bueno, Esa cabrón. gente van a la universidad a estudiar para eso y tienen un programa cuadrado, no pueden salirse de ahí. Atención a los viajes de Israel. Vayan Entonces, con gente por específica. ejemplo, yo no sé si usted, cuando usted lee Lucas 15, donde habla del hijo pródigo, hay una parte pintoresca en ese pasaje, en esa narrativa. Sí, porque el código también comió en cajeta. Ponga atención. Dice que cuando él malgató todo, fue y se arrimó a un hacendado que criaba cerdo. Entonces,
ahí es el punto donde él dice que él quería llenar su vientre ¿de qué? Ahí el texto dice, de las algarrobas de miel silvestre. que comían los cerdos. Entonces, cuando usted analiza eso, dice, pero aquí hay un problema. ¿Cómo es que él quiere llenarse su vientre de la algarroba que comían los cerdos si tú eres el administrador de darle la comida a los cerdos? O sea, tú no tienes que esperar que te den porque tú eres el que la administra. Y ahí está el punto. La algarroba que comían los cerdos, los árabes y los judíos la procesan y sacan 7 alimentos nutritivos de ese producto. Y la cácara se la echan a los cerdos. Entonces, él no quiere comer la cácara que le echan a los cerdos, porque esa era él que se la daba. Él quería comer del producto que hacen con eso, porque él tenía hambre y esa no era, la cácara no era comida para él. O la cácara Gama, de buga. usted está encargado del asunto. Ahora no me traiga más gente rara, que yo quiero de los de adentro que vengan a enseñar. Yo no quiero gente que venga a traer cácara para acá. Que hay cacarita, no. Ey, señores, no es lo mismo escuchar a un maestro explicar la palabra que una persona que quiera proyectar que sabe. Sí, Porque es que el maestro no tiene vicio de enseñar. Él vive en un mundo de investigación sin ningún tipo de presunción. Llévense de mí, que de falso maestro y de pentacola soy yo. Seguimos, maestro. Bien, Señores, esta es la Universidad del Aire. Quisimos esta clase gratuita. Quisimos esta clase gratuita para que todos tengan acceso. Todos tengan acceso. Ahí están los números del ministerio. Necesito 100 personas que digan, yo pongo un granito de arena ahí para la radio, para que estos proyectos sigan y esta educación siga. Tengo casi 1000 personas en línea. 100 personas necesito ahí. Maestro va a seguir enseñando. Ponme la cuestión ahí, del ministerio ahí. Maestro, seguimos con esta clase. Bien. El Instituto del Aire. entonces, Es otra cosa, esto es otra cosa. Esto es único en el mundo. Tú no dices que mis hojitas pentacatólicas. Ay. No me hagan hablar. Seguimos, vamos caminando como el Humildad, maratón. humildad, maestro. No me hagan hablar. entonces es importante siempre cuando leemos a Pablo, muchas personas no saben o no se interesan en buscar de que Pablo llegaba a una ciudad y fundaba una iglesia. Pero cuando un pastor forma una iglesia hoy, aparte del púlpito, lo primero que tiene una Biblia. Tiene una Biblia de una vez. Pero en los tiempos de Pablo no había eso. Lo que indica que Pablo instruía a una persona él mismo y lo dejaba como anciano de esa congregación y se iba. Y después con el tiempo llegaban los problemas a la congregación. Entonces Pablo le mandaba una carta de corrección. Y Pablo corregía los problemas que ese anciano estaba presentando en esa comunidad de fe. Así que la mayoría de las cartas de Pablo, desde la primera hasta la última, son de corrección, a corregir problemas, a corregir esto. Pues cuando usted ve primera carta, o sea, las 3 cartas de Corintios, que nada más tenemos 2, cuando usted ve esa carta, usted va a ver que él recibe una carta. Y cuando él recibe la carta, él entonces responde en primera carta de Corintios y segunda carta de Corintios, en base a esa carta que él recibe, para corregir y explicarle cómo corregir cada uno de esos problemas. Por ejemplo, los capítulos 12, 13 y 14 del libro de primera carta a Corintios, que son los más leídos por el mundo, esos 3 capítulos son de corrección. O sea, por lo que nosotros nos matamos hoy, es lo que Pablo estaba diciendo, no lo pueden hacer. O sea, Pablo estaba corrigiendo eso, pero nosotros nos matamos hoy por esos 3 capítulos, que es un solo capítulo, una unidad compuesta. Entonces, cuando estamos leyendo a Pablo, tenemos siempre que ir al contexto histórico de cuando Pablo escribió, por qué escribió, qué era lo que sucedía, quiénes iban a ser sus receptores, cuál era el problema que reinaba en ese momento, y así nosotros vamos a tener un escenario más lindo, más claro para traer una interpretación correcta de lo que Pablo está explicando. Hasta que no tengamos esa parte clara, y lo más importante para mí es que cuando tú ves una palabra,
Vayan conmigo todo al libro de, a ver si me acuerdo, el libro de Lucas, capítulo 16. Estos son tips para que cuando venga la próxima clase usted no se quede. No se quede en el aire. Usted no se quede, porque cuando se habla de la Biblia es atrayente a las personas. Lucas capítulo 16, hay una enseñanza aquí que es puntual para usted entender por qué usted debe de entender, de aprenderse las palabras de cada cosa. Por ejemplo, capítulo 16 del libro de Lucas, en el verso 22 dice, aconteció que murió aquel menesteroso y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Seol, estando en tormento, levantó sus ojos desde lejos y miró a Abraham y a Lázaro en su seno. Mire aquí hay dos personas que mueren y están en lugares diferentes. Pero mire lo que dice, que estando en el Seol, en el lugar de tormento, levantó sus ojos y vio. Ahora, dice el verso 26, el verso 25 dice, Abraham le dijo, hijo mío, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro recibió males. Y mira ahora, él reposa en este lugar, pero tú eres atormentado. Aparte de esto, hay una gran cima entre nosotros. Ustedes no pueden pasar para acá, ni nosotros para allá. Oye, ¿cómo que se llama el evangelista? Leine, cuando tú escuchas la palabra cima, ¿en qué tú piensas, hijo? La palabra Cima, ¿en qué tú piensas? Cima, lo alto. Sí, ¿verdad que sí? Normal, una cima. Pero si tú eres una persona ducho en la lectura, te va a detener y va a decir, espérate, una cima, una montaña alta. Hay que investigar. Pero dice que levantó sus ojos y vio. O sea, ¿cómo puedes tú ver si hay una cima que está entre medio de ustedes? O sea, Abraham le dice, hay una cima entre medio de nosotros. Entonces, pero antes dice que él alzó sus ojos y vio. Entonces, si él puede ver, entonces no hay nada en el medio de ellos. Porque la palabra cima con C es una cosa, la palabra cima con S de Samuel es otra cosa, y la palabra cima con Z es otra cosa. Son tres palabras diferentes. La primera, cima con C de casa, está hablando de una montaña. Cima con S de Samuel está hablando de una cabida, una profundidad. Por eso, si tú estás de aquel lado, me puedes ver, porque lo que nos divide es una zanja. Ven para acá porque te voy a poner adentro para el purgatorio. O sea, es una simple palabra que lo cambia todo cuando tú no pones atención a la narración. Porque ya antes de eso la narración te dijo, alzó sus ojos y vio. Así que si se pueden ver, no puede haber algo que lo está impidiendo. Entonces, después Abraham dice, por ahí hay una gran cima entre nosotros. La palabra gran cima no tiene nada que ver con una montaña. Tiene que ver, ¿qué? Con un abismo. Un abismo. ¿Por qué? Porque una sola letra cambia la palabra. Si es una C de casa, entonces hay problema. Pero como no es una C de casa, las cosas cambian ahí mismo. Entonces, cuando estamos leyendo la Biblia, una sola palabra que no nos cuadre, tenemos que analizarla. Una sola palabra Sí. que usted no le... A mí. Sí. Está fuerte, pero fuerte. Picante, muy Señores, duro. En esta pausita, no lo estoy haciendo, necesito 100 personas que pongan un granito de arena al 551-331-8698. Le prometo la próxima semana traer la Universidad del Aire de nuevo. 100 personas que pongan un granito de arena. Ahí está la cuenta de Cera, está la cuenta de Papa del Ministerio. Nadie va a ir todavía, porque ustedes son cuenta cola. Y hay que hablar lengua y subirlo ahí arriba y tirarlo de cabeza. Aquí estamos en la Universidad del Aire. No se escucha. No se escucha nada más. ¿Cómo que no se oye? Yo estoy pegado y como no está bien y se oye bien. Se oye súper bien. No, se oye. Es un dilema que siempre está. Es un delay. Todo el mundo está diciendo que no se oye. Se le fue, ya murió ese juego. Estamos aquí. Ahora sí. Señores, Ahora sí.
Se escucha, la gente lo escucha, pasa que alguna gente tiene que salir y entrar de nuevo. Perdón Este por tema la interrupción. está- Es que Tranquilo, profesor. Ahí está la información del ministerio. creo que el joven iba a hacer una pregunta. Una pregunta. Ley. No, especificando lo mismo que usted estaba explicando. O sea, que solamente solamente no prestar atención a lo que... Porque hay palabras que se dicen de la misma manera, pero tienen diferentes significados. Correcto. Simplemente eso puede, al usted leer eso y no buscar el significado correcto, puede sacar el texto de contexto. Eso es correcto, eso es correcto. Es lo mismo que ha pasado con el Dios no conocido, que se han hecho cientos de predicación de eso. Pero nadie se sienta a hablar 700 años antes de que Pablo llegara ahí. ¿Qué pasó? De por qué estaba ese Sí. Dios no conocido. Nadie habla del rey Megales. Rey Megales es clave, es puntual para tú entender qué pasó ahí. Sí. ¿Cuál era la visión que tenían los atenienses sobre ese evento? Mire que la sacerdotisa le dice, es que este lugar está maldito por el abuso que hizo él. El abuso que hizo él es que ha producido esto. Entonces, ¿qué? Viene el consejo del profeta y la oración del profeta. Y ahí entonces llega la solución. Y desde ese momento hasta el tiempo de Pablo se estaba adorando en ese lugar. Al Dios no conocido. Al Dios no conocido, que no tenía nada que ver ni con Jehová, ni con Jesús, ni nada. Pero ¿qué hace Pablo? Pablo lo ve y se aprovecha de eso y dice, ese que ustedes adoran, sin ustedes conocer a ese que yo le voy a predicar a ustedes, se lo tomó para él. Se lo ganó. Se lo ganó, lo usó. Eso se llama aprovechar las oportunidades. Aprovechó la oportunidad y mire ahí, Gami. Bueno, señores, eso ustedes han visto lo que la gente está aprendiendo hoy. Ya se habló de la miel silvestre de Juan el Bautista. Se habló de la langosta que comió Juan, que no era el hostel. Como Juan no se la comió, yo me la como. ¿Qué era lo que era? ¿Qué era lo ¿Me que era? entiendes? Yo me la como. Entonces, es bien importante cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia, con la seriedad que eso se merece, el estudio de la palabra de Dios, la formación. Y la única forma de nosotros dejar esto garantizado es trayendo estudios como estos, de aclarar cosas, de poner los fundamentos para que la persona puedan estudiar la palabra de Dios. Agradecemos a toda esa gente que está en línea, que está escuchando la radio, que como cada semana le da seguimiento a lo que nosotros estamos haciendo. Esta semana los muchachos se van mañana para Santo Domingo. Leiner y David se va un media tour ya en diciembre el que viene. Leiner se integrará la próxima semana porque estamos trabajando con lo que va a ser la campaña del Capotillo. Sí. Campaña del Capotillo que va a ser 2 días. ¿Cuándo empieza la campaña, Leiner? 27 y 28. Y tenemos otra campaña. ¿Es viernes y sábado? Viernes y sábado en Capotillo. Y tenemos otra campaña el 31 en el Pey de Bonito de Villahermosa. Ok. Entonces, esa es la línea. Profesor, ¿cómo la gente se contacta con usted? Bueno, Algunos pastores que están oyéndonos, que nos siguen a través de la radio, que siguen al pastor Miguel Guillón, ¿cómo se contactan con su persona? yo estoy en las redes sociales como Rafael Polanco, pero Polanco no con C de casa, sino con cada ¿Y kilómetro. por qué de Polanco con cada kilómetro? Es el primer Polanco con cada kilómetro. ¿Qué cosa es? Mira, ¿sabe que una niña vio a la mamá haciendo un bistec y entonces ella le cortaba las 4 esquinitas y le preguntó, mami, ¿por qué tú le quitas las 4 esquinitas? Entonces la mamá dijo, bueno, mi mamá sí lo hacía, ve, pregúntale a tu abuela. Y fue y le preguntó a la abuela y la abuela le dijo, bueno, mija, es que así me lo enseñó tu bisabuela. Y por cierto, estaba viva todavía. Bisabuela, ¿por qué mami le corta las 4 esquinitas? Y dice, mira, lo que pasa es que en esos tiempos yo tenía un sartén y tenía esa forma sin las 4 esquinitas. O sea, esas 4 esquinitas sí, entonces había que cortarle las 4 esquinitas para que entrara bien. Entonces por eso yo se la tenía que cortar. Pero ya ni la hija ni la nieta tenían ese tipo de sartén, tenían sartén de moderno, de lo bueno. Exacto. Pero seguían cortándole esquinitas porque nunca preguntaron a la anciana por qué. Entonces, yo tendría que hacer aprendieron así. un recorrido largo para preguntar que por qué Polanco es con K. Pregunta. Agárrate de ahí.
Párate de ahí, Gama. A la abuela, a la nieta. Cuando viene a ver conecta ya con esa gente, el rey, ¿cómo se llama el rey? El Dios conocido, buscar información. Megame. Oye, Tremendo. está fuerte. tremendo, Señores, ayer la que le tiró a Emma, David por Dios. para el libro de David, para el cuadro de David. Cuadro. Y la persona que quería comprar el cuadro de David ayer, haga uso de presencia, por favor. Sí, que se manifieste. Porque David que no iba a comprar la comida y no compró ni un agua. Ay, Dios. Estamos Por lo que llega, pide esa cuestión, David, mandarle la carga y te va a complicar. por Muévete, fe. Por fe. Estamos esperando que Betty era, o Betsy. Becky. Bueno, Había vieron- un varón que estaba serio, el varón que dijo yo con 1000. Alguien ofreció 1000 por el cuadro de David ayer. Aparezca. Sí, alguien 1100. A David. Si no tienes mi información, escríbeme por Instagram. Pero ahora. Pero esto qué es- Instagram, David, que escriba ahí mismo, varón. Te Que va a lo mande complicar. ayer. Que lo mande a mí. Ya que está lo comprado ese mande cuadro. también. Que te No, mande pero yo no, ayer. yo Va a ser nunca lo mismo dije de que ayer, no. David, va a ser Nunca lo mismo dije de que ayer. no. Lo mismo de ayer. Ahí mismo, Que lo escriba ahí. mande. Si no va a comprar, tenía que hacer depósito Que lo mande, de claro. una vez. Estamos esperando todavía. No, el tema de hoy ha estado. Profesor, lo queremos felicitar, profesor. Sí. porque, de verdad, Muy duro. el maestro Rafael Polanco es una persona de la más capacitada aquí en Nueva York y agradecemos a Dios por su vida, por el trabajo que ha venido desarrollando. A diferencia de mí, el maestro se ha dedicado a formar los pentecostales desde adentro. Yo he machete y piedra con ustedes. Problema. Sí, porque el maestro, cuando yo vine a lo primero, el maestro Pacífico. me llevó para la iglesia pentecostal y enseñaba. No, yo después dije, no, mejor piedra que machete. Mírame la Guau, cicatriz. piedra con Pero en verdad hay muchos pastores y predicadores que lo que saben de la Biblia hoy se lo agradecen al doctor Rafael Polanco. Algunos son agradecidos, otros no son agradecidos. Eso no siempre se lo va a tomar en el camino. Mucha gente ha tomado la información que le ha tomado años a Polanco estudiar y luego andan propagando eso como que Dios se los reveló, como que Dios le quitó el velo y que son estudios propiamente de ellos. Es bien importante que usted que esté escuchando hoy, usted que es cristiano, aparte un tiempo para usted dedicarse a estudiar la Biblia. Es bueno que usted se congrega, que va a su iglesia local, pero el estudio sistemático de la palabra de Dios, usted no puede relegárselo a que mi pastor me enseñó o no me enseñó. Ya esta era no está para ese tipo de excusas baratas. Y es por eso que hemos planteado levantar lo que es el Instituto Bíblico del Aire para que la gente pueda formarse y pueda escuchar el estudio de la palabra de Dios tal y como está en la palabra del Señor, sin invento, sin sacar textos de contextos. Por eso siempre le digo, lea arriba, lea abajo, que es bien importante aprenderle eso. Bendecimos la vida de Megaris Venezuela, desde México, que acaba de mandar una semilla para continuar con la radio. Bendecimos a toda esa gente que lo está haciendo de diferentes medios y de diferentes formas. Si tienen alguna pregunta, voy a abrir el micrófono. Lenny, que con Carlos, porque ponme el micrófono de la radio ahí, el teléfono de la radio, 551-331-8698. No para testimonio, no, para pregunta. Pregunta de lo que se ha hablado, de que una pregunta, Carlos necesita aquí la secretaria, y va a poner eso ahí. 551-331-8698. Para pregunta, no testimonio. Si la digan ahí, voy a llamar y Lenny lo pone en el aire y tú lo pones en el aire ahí mismo. Y vamos a coger 5 llamadas. Vamos a ver. 5 llamadas de este asunto. 551-331-8698 es el teléfono de la radio. PMG Radio Show. Ofrece clases virtuales, claro. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Es una ¿Y clase. qué es esto? Por eso nos pregunta, ¿hay agua en el mar? Con amor, ¿Y Gama. qué es esto? No, estamos jugando Paquita, la del barrio. Ya Gama tiene hambre. Esto es clase por una, Vamos. más que una No licenciatura. te- Que tú tienes hambre. Ni en maestría tú No, escuchas Gama, cosas así como la de trátalo hoy. bien, trátalo bien. Dios bendiga a Pero así Yoleni, no. Yoleni Encarnación. No te compliques la vida. Hay clases, porque estas son clases online. Pero hoy En el canal hay muchísimo material. Dios bendiga. PMG Dios Radio bendiga. Show. Te lo busca ahí. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Se
cayó la llamada. 551-331-8698. 551-331-8698. Yemini, a tu vida. ¿Tiene alguna pregunta de los temas que he dado hoy para el profesor Rafael Polanco? Dice Grace, ¿qué libro recomienda para reconocer la cultura de los tiempos? Recomendamos que te ponga a estudiar la Biblia. Dios bendiga. Esa ¿Con quién hablo y desde Que te dónde? ponga a estudiar en un seminario, haga tu diligencia. Te ponga un libro. ¡Ey, ey! Dios bendiga. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Bendiciones desde el Bronx, Canelí. ¡Ey! Bendición de la gente del Bronx. Usted es lejana. Esas son la gente mía. Llama al maestro. Te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Es a ver si el maestro me puede aportar un poco de claridad al verso de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En serio? Ese. Ese, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok. Amén. Amén. Te lo dicen en el aire. Pon la radio ahí. Ok. Dale, ya lo escuchan en el aire. Es importante siempre tomar en cuenta el contexto donde Pablo se encontraba. Pablo tiene un grupo de seguidores y discípulos que andan con él. Ahora, Pablo está preso. Y cuando el líder está preso, la acción del líder siempre tiene que ser en fortalecer a lo que le siguen a él. Entonces, si hay un líder que está preso y él se cae, el grupo que está afuera se va a caer también. Entonces, Pablo, estando preso, le dice a sus seguidores, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta palabra lo que está diciendo es que no importa que yo esté en prisión y que esté encadenado, a pesar de mis condiciones, yo siento la fortaleza de Cristo y Cristo está conmigo. Amén, amén. 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 No se complique. Llámanos 551-331-8698. 4 personas más. 551-331-8698. Si tiene alguna pregunta para el maestro Polanco, nos puede llamar al 551-331-8698. Yo creo que necesitamos el maestro Polanco más a menudo por aquí. Claro, sí, maestro, hay que traerlo más a menudo. Más a menudo y más entero. No, después de esa algarroba de hoy yo salí renovado. Sí. Dios bendiga, Dios bendiga. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Walter Roche desde Texas. Dios te bendiga, Walter, de Texas. No hay aplauso para los de Texas. ¿Cuál es tu Houston, pregunta? Texas. ¿Cuál es tu pregunta, Walter? La pregunta es, mi hermano, acerca de cuando Lucas escribe acerca del divorcio, cuando Jesús habla acerca del divorcio. Mi pregunta es, si una mujer es maltratada por su esposo, ¿está ella dispuesta para divorciarse? No, el papá tiene que ir, quitársela y llevársela y divorciarlo él mismo. Espérate. No, pero ven acá. Calmalón. Paso, calmalón, espérate. Cálmate, te vas a divorciar y te vas a casar con ella ahora. El maestro te va a dar la respuesta ahora. Quédate conectado en línea. Ok. La mujer tiene que estar sometida a su esposo. Esa es la prerrogativa del Evangelio, por lo que sucedió en el principio. Solamente en el matrimonio la mujer está sometida a la autoridad del hombre. Ahora, en Cristo, tanto la mujer como el hombre tienen el mismo valor. Ahora bien, ninguna mujer está llamada a ser maltratada por nadie. Si una mujer vive con un tipo que la maltrata, pues ella no tiene ni que buscar, ni hablar con su pastor, ni hablar con él. Ella lo que tiene que divorciarse y se acabó ahí mismo. Y no se va ni para el infierno ni para ningún lugar. Es que tú no puedes vivir con una relación que te maltraten, ni física ni verbal. Voy a aclarar eso. Maestro, pero el Corán permite que uno le dé su pequeño cajimazo a la mujer. El Corán tiene sus problemas, pero El también... Corán explica, el Corán, que es un libro sagrado. ¿Qué es lo que El Corán, Gama, ¿qué es lo un que libro sagrado. Es mentira. es? mentira. Pero va acá, oye. Vamos. ¿Qué es la religión principal? Vamos a escuchar lo que dice el Judaísmo y el Islam, monoteísta, ¿verdad? El Corán explica, voy a traer ese texto bíblico del Corán, hasta cuáles golpes están permitidos y cuáles no. ¿Cómo? O sea, que hay una clasificación de Se golpes. clasifican. Que el hombre le puede, no la mujer al hombre, el hombre a la mujer. Ay. ¿Me estás entendiendo? Como por ejemplo, Mire, en el Corán es el lugar donde los matrimonios viven más felices. Ponga atención.
aunque un hombre tiene 3, 4 mujeres, viven felices. Porque el mismo Corán le da línea de cómo tienen que comportarse. Y si el esposo no se comporta al nivel de lo que dice el Corán, pues la mujer solamente tiene que ir a hablar con el imán, con el que está arriba de él, y lo ponen en línea. Sí. Hey, un O sea, asunto. ahí las mujeres tienen... Organizado. De hecho, tú si tienes 2 esposas, tú no puedes ser más benévolo con una que con la otra. Lo mismo Si tú para la compras algo para una, tienes que lo comprarlo mismo para las la dos. otra. Así mismo es. 551, 3 Está llamadas llamando, está más. llamando. Pero no puede uno con una más. Dios bendiga. Dios bendiga. Maestro, ¿te imaginas esa piedra de que yo tenía que comprado? Señores, estamos en el segmento de la llamada, por favor. Dios bendiga. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Con Julito Trujillo del estado de Washington. Un aplauso. Washington. Washington en la casa. Iván Trujillo. Ese está lejos. ¿Cuál es tu pregunta? Óigame. Eso está fríísimo para allá arriba. Sobre Primera de Samuel, capítulo 28. Repítelo de nuevo, porque que ellos como que se les olvida. Que... 28. Señores, por favor. Porque lo escuché. Es que están hablando todo el mundo al mismo tiempo y yo no puedo oír, ¿no? Ah, eres tú que no oyes. No lo puedo oír, porque si ustedes están hablando en el micrófono, yo tengo los jefes, lo estoy escuchando a ustedes. Ahí so, pues. ¿Cuál es tu pregunta, amado? Sí, acerca de la mujer de la divina de Endor, si realmente hizo subir a Samuel o no lo hizo subir. Primera de Samuel, capítulo 28. Ok, la respuesta en el aire. Ok, la Biblia dice que después que Samuel se apartó de Saúl, nunca más lo volvió a ver. Ahora, ¿quién es que dice que ese era Samuel? No fue la divina. A la divina se le pregunta, ¿qué ve? Ella dice, veo dioses que suben. Dioses. Elohim. No se está refiriendo a un personaje. Y Saúl le pregunta, ¿y cómo están? Y él dice, yo veo un anciano con un manto. Y Saúl entonces interpreta que ese es Samuel. Entonces se desarrolla la conversación. Pero es interesante que hay algo que el Samuel que sube le dice a Saúl, mañana tú y tus hijos van a estar conmigo. Entonces, si Samuel era un hombre de Dios, que la Biblia dice que era un hombre de Dios, debe estar en un lugar y Saúl y los hijos van a estar en otro lugar. Pero le dice, mañana tú y tus hijos van a estar conmigo. Un apoyador le subió. Pero le dice que los hijos de él van a morir todos. Y eso no pasó. Ni murió tampoco Saúl al otro día. Tampoco. Saúl se suicida varios días después. Lo que indica que nada de lo que le dijo el Samuel a Saúl se cumplió. Entonces usted se pregunta a qué Samuel fue. Haga su deal también. Otra llamada. Está bueno, está 551-331-8698. Seguimos en línea. 551-331-8698. Déjame contestar a esta persona que ha puesto esta pregunta varias veces. Dice que el maestro Polanco explique el tema de los tipos de vírgenes en el siglo I. No, yo no tengo ninguna información de eso. Es un predicador. Es un predicador que dijo que había 9 tipos de vírgenes. Yo creo que solamente hay una virgen. De virgen. ¿Tú me has escuchado alguna vez en tu vida a mí predicando de virgen? ¿Y qué sé yo de virgen? ¿Pero qué te estás diciendo? El maestro aquí está hablando con un predicador, habló de eso. Tú estás hablando de que yo. Estoy leyendo lo que la gente dice, lo que el pueblo dice. ¿Me estás entendiendo? La gente está diciendo que la interpreta en virgen. Yo no sé de eso. Después la gente, como loca, la gente de una vez, sí, la empieza por ahí. No fue él que habló de las 9 vírgenes. Exacto, gracias, maestro. Ya. Dios bendiga. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Bendiciones desde Dallas, Texas. Un aplauso, da la tesa en la casa. ¿Cuál es tu pregunta, mi negro? Ay, fuerte, Pregunta para el maestro, ya sería Jairo o el maestro Polanco, sobre el tema si Jesús, cuando vino a la tierra, todavía era Dios o vino como ser humano, sobre el texto que dice Juan 3:13 de que nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo y está en el cielo. Profesor, respóndale ahí. Bien, lo que cuando tomamos el texto de Juan 3:13, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo y está en el cielo. Ese texto no tiene que ver
si Jesús era Dios o no era Dios ni nada de eso. Lo que Jesús le está explicando a Nicodemo es en base al contexto de la pregunta que Nicodemo hace. Entonces Jesús le contesta y le dice, pero tú siendo maestro no conoces estas cosas. ¿Por qué? Porque Nicodemo conocía de los diferentes nuevos nacimientos. Entonces Jesús le dice, nadie ha subido al cielo, y lo que está diciendo es que nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, yo, y está en el cielo. O sea, todo lo que es un juego de palabras que Jesús usa para enfrentar a Nicodemo con una realidad que Nicodemo no entendía. Porque Jesús le dijo algo sencillo a Nicodemo, y Nicodemo entonces se va a una interpretación personal de él, y Jesús entonces le dice, pero tú siendo maestro de Israel no conoces estas cosas, pero no tiene nada que ver con lo que es la divinidad. Tenemos la última llamada. Dios bendiga. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Bendiciones. Habla Viviana Tavares desde Charlotte. Aplausos. ¡Hey! ¿Cuál es tu pregunta? Una pregunta, es una inquietud de cuando Jesús estaba en el sepulcro y el Espíritu Santo vivificó su cuerpo completamente. Todos sabemos o hemos visto en las películas que fue rasgado de una manera bien cruel. Entonces, el Espíritu Santo vivificó todo su cuerpo, lo restauró completamente. Entonces, ¿por qué solamente la evidencia de los clavos en los pies y las manos? Bien, la razón por la cual esta parte no fueron borradas es porque los discípulos habían visto resurrecciones. Habían visto resurrecciones porque ya se habían enfrentado con varias resurrecciones que Jesús hizo. Pero esta es la resurrección de Jesús, donde lo vieron, donde él fue clavado, donde él fue herido. Ahora, hay discípulos dentro del movimiento de Jesús que no creían todavía en las palabras que Jesús le había dicho. Entonces Jesús viene, y quiero decirle que esto era uno en particular, era Tomás. Jesús viene ahora y se presenta con la prueba y le dice a él, mira las pruebas, estas son las pruebas. Era como una evidencia para alguien que no creía, no porque el Espíritu Santo no tenía que restaurar también esa parte, sino era para confrontar a alguien que tenía un problema de duda. De duda. Tremendo. Dicho sea de paso, Viviana fue la persona que compró el primer cuadro, ama. No el de ayer, sino el año pasado, de Charlotte. Un saludo para ella, es fiel oyente. Ella vino aquí el 31, pero quería conocerlo a ustedes y creo que no pudo. Nunca ha mandado ni agua. No te bueno, eso. Las 5 preguntas fueron ya tratadas de responder. No, yo creo que fue mucho. ¿Está lloviendo? Está nevando. Está nevando. Yo voy a sacar una comida que alguien está trayendo. ¿Cómo se esa puerta así sin comida? Ah, sí, no. Eso congele. Pero esto fue un programazo, Gama. Señores, de hoy. Ahí está la información del ministerio. Tengo una pregunta. ¿A qué edad empezó? Bernardo decía, búscalo en la Biblia, tu vida. Ya, pues eso no es una pregunta. Esa no es una pregunta del tema. No. ¿Quién ha hablado de eso aquí? No, además. Dile que ese no es el tema con amor. A ver qué más trata. Sí. Y ahorita se nos alzó y ahora está predicando el no. Me alcé porque me estaba para delante de la gente y el único que coge su fuetazo aquí soy yo. No, porque a nadie le da, nada más a mí. Pero tú no ves cómo la gente me escribe. Leiner, cállate. Todo eso es basado a la gente te quiere, Leiner, la gente te quiere. La gente te ama, Leiner. La gente me ama, pero oye, el maestro estaba hablando aquí de que un predicador habló de 7 vírgenes. Entonces, me en estaba ese momento la gente dijo que tú pensabas de eso, entonces tú dijiste, yo no me complico, entonces yo dije, bueno, ustedes saben que Leiner en esa materia no le paga nada, si es virgen o no es virgen, Leiner no le paga nada. Respectivo detalle, Leiner. Tú no te complicas, Leiner. Ya virgen o no sea virgen, Leiner no le paga nada, nunca le ha pagado nada. Él no le paga esa cuestión. Yo cojo la gente que virgen, ya no es virgen. Eso fue lo que yo dije, no entiendo cuál es el problema si tú no le pagas nada. Señores, nos vemos. Sácalo de la llévatelo. El hombre no le paga. Si el hombre no le paga, ¿usted quiere llevar? Gami, no te olvides en la conclusión invitar al pastor Leonardo. En la próxima semana hay un debate aquí, el próximo miércoles. Un debate ineludible con el pastor Leonardo.
Sí, yo- Un debate con Leonardo que lo desafió, dijo a debatir. Al maestro Polanco. Aparece, Maestro Polanco. Leonardo aparece. ¿Dónde tú estás? El miércoles de la otra semana, ya Pastor Guillermo está aquí, ¿verdad? Yo no sé. Va a haber un debate aquí. Con el Pastor Leonardo dice, no, que haga con Polanco, porque ya como ¡pam, pam, pam, pam! Es porque me ve más chiquito, a mí más tranquilo. Me cogió a mí, yo no sé por Un qué. debate con Leonardo, No, aquí pero va a estar fuerte. bueno, va a estar bueno. El amigo de Leonardo, en una batalla. Oiga bien, él tiene su problema por aquí. Dice, no quiero debatir más con el Gami porque yo he acabado con él. Es con usted que... Acabó los otros días, sí. Lo Acá- acabó. aquí. Aquí en vivo le dio. ¿A quién, muchacho? Yo soy la ¿Sí o no, máxima. David? Yo David. lo invito. David, ¿sí o no? Estuvo interesante, Habla. estuvo interesante. Lo acabó. Yo soy el cocuyuela, este asunto. Yo soy el No, pueblo. vino Búsquelo, preparado, ahí Leonardo. está en YouTube. No fue él que pidió. Fue él que lo pidió, yo. No. Ahí está el programa en Eso está en vivo, YouTube. en el Miren aire. ustedes mismos y saquen su conclusión. Ya ustedes Le saben. dieron al Gama Tabecito Bermúdez. No. Mi gente, te pido que Dígame, nos vemos mañana, 11 de la mañana en PMG Radio Show. Muchísimas gracias. Bendiciones.